Y vamos a empezar con la primera ponencia, que es de la mesa ¿Qué debo saber antes de enviar a mi paciente a la consulta de consejo genético?, cuya primera ponencia va a hacer la doctora Mercedes Herrero Conde, del Servicio de Ginecología Gine 4 de HM Hospitales de Madrid. Mercedes, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a centrar el tema porque bueno, los ginecólogos somos como los médicos de familia o los médicos de cabecera de las mujeres, y esto es algo que yo llevo a mucha honra. Creo que podemos hacer mucho bien. Esta es la ponencia de Ana Beatriz, es la otra. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Entonces, nosotros estamos en el día a día con las mujeres, las acompañamos a lo largo de toda la vida y tenemos que ponernos las gafas del cáncer hereditario, porque somos esa primera línea a la que la mujer consulta, y también somos unos grandes responsables de desmontar mitos, porque en este tema de la herencia y del cáncer genera mucho miedo y también muchos mitos. No sé si está ya. Estos son mis conflictos de intereses y quería empezar con esta frase. Todos los cánceres tienen mutaciones genéticas, pero pocos cánceres son hereditarios. ¿Y por qué digo esto? A los expertos les va a parecer una obviedad, pero en el día a día de mi consulta les aseguro que es una cosa que genera mucha confusión, porque verán, sabemos que cualquier célula normal, para desarrollarse como célula cancerosa, va a tener pues muchas mutaciones genéticas que la van a hacer pues perder el control, la capacidad de crecimiento y de invasión. Pero es que de unos años a esta parte, cada vez tenemos más estudios, capacidad de estudiar esas mutaciones genéticas en el cáncer. Podemos tomar una célula cancerosa, le podemos hacer un estudio genético, analizar su ADN y, como ejemplo, en cáncer de mama creo que es muy conocido las plataformas que permiten la toma de decisión para si una mujer se va a beneficiar o no de tratamientos como la quimio, o incluso estudios de mutaciones específicas para terapias dirigidas. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué veo yo en la consulta? Muchas mujeres que me dicen, sí, tuve una hermana con cáncer de mama con 32 años, pero estoy muy tranquila, no era genético, porque ya ves, le hicieron la prueba genética y no le han dado quimio. Esa mujer se está refiriendo a que su hermana le hicieron una plataforma de este tipo sobre las células del cáncer. Y eso es distinto a lo que venimos a hablar hoy. De lo que venimos a hablar son de las mutaciones genéticas hereditarias. ¿Y esto qué es? Pues individuos que tienen alteración en alguno de sus genes y que esa alteración está en todas las células de su cuerpo. La consecuencia es que tiene un riesgo aumentado de poder padecer algunos tipos de cáncer a lo largo de su vida, y también, que esto es muy interesante, la capacidad de transmitir esa herencia aproximadamente a la mitad de su descendencia. De ahí que, en el caso de mi paciente, cuya hermana había tenido el cáncer a los 32 años, nos interesaría saber justo esto, no qué mutaciones tenían las células del cáncer. Así nos encontramos dos conceptos, cáncer hereditario y cáncer familiar. Llamamos hereditario cuando son familias o personas que tienen alguna mutación en esos genes y que son responsables de un número de tumores, pero un número no muy grande, no más del 10%, que también encuentro en consulta con frecuencia que la población piensa que son muchos más cánceres los de origen genético. Hay una sensación de miedo, de amenaza cuando alguien de tu entorno ha tenido un cáncer, sobre todo un cáncer de mama, y que, como bien sabemos, la mayoría son de presentación esporádica, no son por mutaciones. Y cáncer familiar nos referimos a esas cohortes, a esas familias donde hay varias personas afectadas por una enfermedad, pero que no encontramos un gen responsable. Todo cambió, por lo menos para los que hacemos clínica, con el efecto Angelina Jolie. Cuando nosotros hablábamos de esto, a las mujeres te miraban primero con extrañeza y segundo como si te hubieras enloquecido, antes de Angelina Jolie. Mira, esto hay que estudiar, yo venía a hacerme la citología, si venía por la píldora, ¿qué me está contando a mí esta señora? La presencia de Angelina hizo que se visibilizara a nivel mundial que estas mutaciones existen, y quiero reseñar aquí la importancia de que las personas con influencia utilicen bien su influencia en salud, porque lo habitual es que la utilicen de forma regular o incluso mal, pero hay que reconocer también quién la usó bien.
También deciros que España contempla que se puede hacer diagnóstico preimplantacional, no es desde 2009, gracias, que me han corregido, es desde 2006, y os voy a leer el párrafo de la Ley de Reproducción Asistida que lo recoge, que serviría para la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz, no susceptibles a tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, con el objetivo de llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para su transferencia. Esto significa que se puede aplicar en ciclos de reproducción asistida, de tal forma que si tenemos un preembrión de 6-8 células, somos capaces de sacar una célula de ese embrión y a esa célula hacerle el estudio genético. El resultado va a ser, ¿tiene mutación o no tiene mutación? Si tuviera mutación, se permite la posibilidad de seleccionar ese embrión como no elegible para la fecundación, para ser implantado en la mujer. Por tanto, también quiero dejar claro que este tipo de selección no es aplicable al embarazo natural, que también hay mujeres que están confundidas en eso. ¿Y el papel del ginecólogo? Pues aquí vamos a hablar a lo largo de la tarde de un montón de tecnología, punta, de estudios genéticos, pero el papel del ginecólogo es un papel clínico, como si fuéramos la Gioconda vestida de médica. Y aquí quiero dar también un mensaje, y es que no solo somos los ginecólogos, creo que cualquier sanitario que entre en contacto con una mujer o con alguien donde se pueda detectar que hay presencia de familiares afectos con cáncer que cumplan estos criterios, todos tenemos una responsabilidad de llamarle la atención a esa persona y decir, oye, quizá tú puedas ser candidata a un estudio. Y les vamos a, yo me he hecho este propuesto, siempre haré una buena anamnesis de los antecedentes de cáncer, independientemente por lo que venga la mujer, porque el tiempo de contacto con los sanitarios es muy breve, tenemos que aprovecharlo al máximo. Y les debemos preguntar, sobre todo por mama y ovario, pero también colon, endometrio, próstata y páncreas. ¿Tenemos poco tiempo en las consultas? Sí, pero esto se lo puedes ir contando casi cuando te acercas a la exploración. También es un tema de voluntad, no solo de tiempo. ¿Y cuándo derivo a la paciente a consejo genético? Ya nos van a dar ahora los tips específicos, pero nosotros podemos sospecharlo cuando nos digan que hay cánceres de presentación precoz en la familia, que además hay muchos, y sobre todo si hay el mismo cáncer en distintos miembros de la familia, y ya más si es todo por la misma rama. Todo esto es que la familia de mi madre, fatal, ¿eh? Lo del cáncer allí hay muchísimo, o del padre. Si son cánceres multifocales, si tienen tumores sincrónicos, pues alguien que ha tenido 2 tumores en menos de 6 meses, o metacrónicos, que han tenido 2 tumores diferentes a lo largo hasta 10 años de tiempo de espacio. Si te dicen que han tenido afectación bilateral en un órgano par, como puede ser la mama, no es que mi hermana tuvo cáncer de mama en las 2 mamas. Si tienen tumores poco frecuentes o también si tienen asociación de malformaciones y defectos del desarrollo. Entonces ahí es donde a nosotros nos puede llamar la atención, estos lo llaman los criterios como de sospecha en una guía que tiene Semergen. Y entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la sospecha, pero hay que saberlo contar. Lo más importante para mí es ofrecerle a la mujer una información que sea vivida como una oportunidad. Es decir, tú estás en un desconocimiento y aquí hay una información que te va a dar unas oportunidades para tu vida, tanto en seguimiento como en diagnóstico. Lo primero, preguntar si ese familiar que cumple esos criterios se ha hecho estudio genético. A mí me sorprende cómo esto sigue siendo un tabú en las familias. Dice, ¿cómo se lo voy a preguntar? Pregúntalo, es importante. Si no te atreves tú, con alguien que te sea de confianza, que lo entiendas más cercano. También, si es ella, si es la paciente la que tiene cáncer, animarle, si cumple criterios, a que se haga el estudio genético. Y siempre lo que os decía, explicarlo como una oportunidad, no solo para ella, sino para su entorno. Máxime si es una mujer que ya tiene hijos, por ejemplo. Quitar prejuicios. Es que tener una mutación no significa que vas a estar enferma. Que no lo vea como algo agresivo hacia ella, ¿no? Explicar un poco qué van a hacer en la consulta de consejo genético, porque ir a una consulta de oncólogo y de consejo genético, una persona sana, imaginad, se hace bastante bola. Entonces,
pues qué cosas hacen, te van a hacer una entrevista más pormenorizada, recaba toda la información que tengas de la familia antes de ir a la consulta, porque eso va a aumentar la eficacia de la consulta. Y ya luego te dirán si eres candidata o no a hacer algún análisis. Y si te hacen un análisis es de sangre, porque a mí hay pacientes que piensan que como esto es genético, que les van a quitar algún órgano, de verdad, ¿eh? Y sobre todo, ofrecerles las vías de derivación. Ya, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Cada uno en su medio, cada comunidad autónoma tiene un sistema, pero creo que lo más eficaz es derivarlas a su médico de atención primaria, que es quien va a conocer ese sistema y va a producir la derivación. En ese momento llegaría a la consulta de Ana Beatriz y nos va a contar ella qué es lo que hace de verdad. Bueno, Ana Beatriz Sánchez Heras es la responsable de la consulta de Consejo Genético, entre otras cosas, en el Hospital de Elche y es la coordinadora de la sección de cáncer hereditario de la Sociedad Española de Oncología Médica. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Me pongo aquí, a lo mejor, y estoy aquí bien. Y así podéis ver a los compañeros. Bueno, pues efectivamente yo trabajo en una consulta de consejo genético donde nos llegan las pacientes y, bueno, pues lo que tenemos que hacer es valorar. Estos son mis conflictos de interés. Pero antes que nada, pues quedar claro, que ya lo ha adelantado Mercedes, pues que la susceptibilidad a cáncer de mama es menos frecuente de lo que se piensa. Y sobre todo, dentro de lo que consideramos como cáncer de mama hereditario, tenemos que hablar básicamente de aquellas situaciones en las que lo que media es un gen de alta penetrancia o de alto riesgo. Aún así, pues los avances actuales nos han llevado a identificar diferentes genes que tienen esa misma manifestación, por lo cual el estudio pues tiene que ser enfocado de una forma más amplia. Tenemos los genes de alta penetrancia, BRCA1, BRCA2, que ya todos conocemos, pero también hay otros nuevos que se juntan a esta situación. También tenemos otros de moderada penetrancia y el asesoramiento genético es diferente para un tipo u otro. Y luego también tenemos casos de desagregación familiar en que las vías actuales de investigación nos están llevando por identificar pues quizá la presencia de polimorfismos que por sí solo uno a uno no son nada, pero que sumados en un número suficiente podrían justificar la manifestación de los casos familiares. El asesoramiento genético en España está regulado por ley. La ley de la investigación biomédica, que ya es del 2007, no se ha reformado todavía. Y además, los estudios genéticos están también actualmente regulados por un Real Decreto de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, lo cual quiere decir que estos estudios genéticos que están ahí recogidos son de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Cuando llegan a la consulta, pues lo primero es darles una información sobre la posibilidad del estudio genético y para eso pues, necesitamos que traigan esa información de los casos familiares. Hay que interpretar esos antecedentes, si son personales, porque la paciente a lo mejor tuvo un cáncer de mama hace muchos años, cuando todavía este aspecto de la predisposición genética no estaba en la consulta, en la práctica clínica habitual. O sea, yo ahora mismo todavía veo mujeres que vienen a la consulta con 70 años que tuvieron un cáncer a los 35, que afortunadamente lo han superado, pero que nadie planteó que podría hacerse un estudio genético. O ya por los antecedentes familiares. Es importante pues, de ahí hablar pues, a la hora de explicarle pues, qué tipo de herencia tiene la predisposición genética a cáncer de mama. A veces vienen con la idea de que solamente se hereda por familia materna, solo de madre y no de padre. Hay que explicar que también puede venir por la línea paterna. Qué posibilidades hay de prevención o incluso qué posibilidades hay de tratamientos. También, claro, lógicamente hay que explicar de esa prevención y de esos tratamientos pues, los pros y los contras, las ventajas, los riesgos o si hay alguna alternativa. Enseguida nos viene la idea de que, como Angelina Jolie hizo, pues una mastectomía profiláctica o una salpingoforectomía profiláctica y hay pacientes que vienen con mucho miedo a eso. Quizá pues, algunas retrasan porque piensan que se les va a hacer sí o sí. Entonces, hay que explicar todos esos aspectos. Y sobre todo, es ayudar a que lo entiendan para que puedan tomar las decisiones. ¿Qué decisión? Pues la de decidir si se hace el estudio genético y hay que respetar el principio de autonomía de la persona que decida si quiere o no. Hay personas que dicen que no quieren saber si tienen esa predisposición, no quieren tener esa fatalidad sobre su vida y prefieren no saberlo y seguir unas vigilancias. Todo ello, después de todo el proceso, pues se pide el consentimiento informado. Y, lógicamente, ante todo, es que haya un estudio genético
preciso para esa situación familiar que tenga una validez y una utilidad clínica. También es verdad que después de ese estudio habrá que volver a hacer otro asesoramiento dependiendo del resultado, tanto si es que no se ha encontrado nada como que sí. El hecho de no identificar nada no borra los antecedentes familiares y también pues, será necesario dar quizá unas recomendaciones de prevención ante esa agregación familiar que puedan ser pues, estimando un riesgo moderado. Para valorar los antecedentes, tanto personales como familiares, pues necesitamos tener muchos datos, sobre todo hacer una estructura familiar, recoger información de familiares de primero, de segundo y de tercer grado, si están afectos o no. No vale que me digan, mi tía, la hermana de mi padre tuvo cáncer de mama y ya está, que es una hermana de mi padre que tuvo 6, una solo ha tenido cáncer de mama. La evaluación es diferente. Lo mismo ocurre a lo mejor si es la abuela paterna o la abuela materna. Hay ciertas diferencias que para nosotros son importantes, sobre todo también para darle esa información a lo mejor de que tenga pues, menos preocupaciones o que no tenga esa ansiedad. Necesitamos, es muy importante, tener informes médicos o los informes incluso de anatomía patológica, porque, como ya se comentará, pues los criterios actuales modifican la indicación de estudio según esas características y para ello pues sí que es verdad pues, que van a necesitar lo que ya Mercedes les ha dicho previamente, que recaben toda la información, que hablen con la familia, que consigan toda esa información. Y como ya he dicho, pues también pues, si hay otro tipo de antecedentes que no sea cáncer, pero que también pues, determinadas genéticas las asocian y nos pueden ayudar. Hacer este árbol genealógico también es una herramienta psicológica para el asesor o el que está haciendo ese momento de la consulta, porque nos damos cuenta cómo vive la posibilidad de enfermedad esa persona, qué percepción tiene de riesgo, cuál es también la dinámica familiar. Hay veces que sí se hablan, que no se hablan, y la actitud que van a tener ante esa posibilidad de un estudio. Y con todo pues, se elabora la representación gráfica, que es el árbol genealógico. Y ahí es donde ya tenemos que tomar la decisión de considerar cuál es el probando ideal. Un estudio genético no se puede hacer en cualquier miembro de la familia porque podríamos errar nuestra búsqueda. No es lo mismo una mujer de la familia que tuvo el cáncer de mama antes de los 40 años que aquella que lo ha tenido ya con 80. La probabilidad de que haya una alteración genética, si la hay, es mayor en la de 40 que la que lo tuvo a los 80. Esto sería una representación de un árbol genealógico y la traigo aquí también para un poquito establecer qué es primer grado y qué es segundo grado en cáncer de mama y cáncer de ovario. Tenéis marcado, si consideramos que la consultante es la que está marcada con la flecha, os he puesto en verde todos sus familiares de primer grado. Son sus padres, sus hermanos, sus hijos, pero al ser cáncer de mama, en el caso que conocemos que el cáncer de mama en el hombre tiene apenas representación, es menos de un 1% de los casos de cáncer de mama, pues siempre hay que considerar que el hombre no cuenta, no lo saltamos. Por eso, la abuela paterna o una tía paterna son familiares de primer grado de esa mujer. O incluso la hija de un tío paterno es también un familiar de primer grado. Con lo cual, a la hora de interpretar la historia familiar, pues tanto es no exagerar como no perder de vista esos datos. Y como ya más o menos habréis dado cuenta, es importantísimo la comunicación. La comunicación primero de la persona consultante con su familia, para que contacte, para que confirme los diagnósticos, para que consiga esos informes. A veces se interpretan, pues han operado a la prima de un tumor en la mama, un tumor en el pecho, lo típico. Y ya lo dan por sentado que es un cáncer. Y bueno, pues al final resulta que no era un cáncer, que podría ser pues un quiste mamario, un fibroadenoma, algo que no tiene nada que ver, pero ya están cargando la familia de algo que no es. Entonces, por eso es importante hacerles ver la importancia de la comunicación. Siempre dicen, oye, ¿y cómo voy a llamarle para esto? Yo, precisamente porque te interesa a ti y porque interesará también a ellos. Y luego también la parte final, que no es la que me toca ahora, ¿no? Estamos en el antes, pero también insistirles en que si se va a iniciar un estudio genético y va a haber un resultado, deben compartir esa información con los familiares, comunicar qué fue después el resultado del estudio, para que, ya que es algo que es familiar, pues que sirva para todos. Y eso se tiene que comentar. Y, por supuesto, tenemos que adaptar a un nivel de comprensión, al nivel de la persona, para conseguir su participación activa,
para resolver esos posibles problemas de «ay, no voy a llamar» y entonces pues ya le explicas el por qué o por qué no. Y luego también pues para conseguir esa adherencia futura a esas recomendaciones que vamos a dar, igual que adaptarse a lo que es la realidad. El Consejo Genético en Cáncer en España pues está organizado ya desde hace muchísimos años. Aparte de la ley que lo regulaba en 2007, las actividades de estas consultas empezaron hace ya a finales de los 90 y en 2001 se creó la sociedad, dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica, la sección de cáncer hereditario. Entonces, la mayoría de las unidades y consultas de cáncer hereditario a fecha de hoy en España están atendidas por facultativos especialistas en oncología médica, pero hay otras unidades en las que hay otro tipo de especialistas, incluso hay algunas unidades que son con diferentes médicos facultativos, especialidades diferentes que complementan una parte u otra del asesoramiento. En la página web de la SEOM podéis consultar un mapa de todas las unidades o consultas de consejo genético en cáncer hereditario o cáncer familiar hereditario, así como los laboratorios que hacen estudios de este tipo. Y bueno, pues son muy útiles porque además pues os permiten ver lo que tenéis alrededor. Os he puesto un ejemplo de lo que sería a pequeña escala Madrid, pero que está basado en una tecnología con Google y podéis ampliar y modificar el mapa y podéis ver lo que os coge más cerca o lo que no. Y también pues hay referencia de cada consulta y de cada laboratorio. Los criterios que hay actuales los podemos consultar en la página web del Ministerio de Sanidad. Hay una aplicación, CGEN, en la que están todos los que están ahora mismo admitidos como indicación de estudios genéticos. He puesto el ejemplo aquí de cáncer de mama, no es para ir uno por uno, ni mucho menos, pero sí puede ser una forma de consulta rápida por si hay alguna duda acerca de si la persona que tenemos delante cumple ese criterio o no o tal. Entonces, hay criterios para la persona que ha tenido cáncer de mama independientemente de otra historia familiar, pero luego ya también es cuando hay combinación, cuando hay más casos de 2 familiares, de primer grado o 3 o más familiares y esas neoplasias asociadas. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una mujer sana, no afecta, que tiene esos antecedentes familiares y todas las personas posibles probandos han fallecido? Pues ahora mismo esta misma cartera común de servicios nos dice que, en primer lugar, lo que hay que intentar es hacer el estudio en una persona, a partir del ADN de la persona que ha tenido el cáncer de mama, la que es el probando ideal. Y en este caso pues, se podría obtener a partir de los bloques de parafina del diagnóstico del tumor si no somos antiguos. Y eso ya pues, los biólogos moleculares nos piden quizá pues, una calidad de ese ADN. Pero eso sería una primera opción. Y en ese bloque tumoral suele haber tejido sano y entonces eso ayudaría a comparar. Y de no ser posible, porque son casos muy antiguos, porque no se puede recuperar tumor, pues en este caso sí que habría la opción de hacer el estudio a una persona sana siempre que tuviese una probabilidad de ser portadora mayor del 10%. ¿Y eso cómo se calcula? Pues hoy en día tenemos una aplicación muy cómoda, muy sencilla de usar, que se llama CanRisk, que tenéis ahí a la derecha de la pantalla, y que está online, solamente hay que registrarse para poderla utilizar, y en la que además de la historia familiar, pues incluso se puede valorar los antecedentes individuales de la mujer, que no solamente el riesgo de cáncer de mama se asocia a la familia, también se asocia a la mujer en sí. Sabemos pues, que las mujeres con unas menarquias muy precoces pues, tienen más riesgo, con una menopausia tardía tienen más riesgo, mujeres que no han tenido hijos tienen más riesgos, que han tomado algún tratamiento hormonal. Y esta aplicación lo podéis ir poniendo todo y permitiría incluso la densidad mamaria, que es otra de las pruebas que se pueden poner y nos da un cálculo más aproximado y nos da el cálculo también, poniendo la historia familiar, de la probabilidad de que haya una mutación en la familia. Hoy en día, pues, desde Consejo Genético a veces se piden citas urgentes, pero las que más están en urgencia y que tenemos muy claro son las que se necesitan por indicación terapéutica, de forma inmediata, por ejemplo, para tomar una decisión de una cirugía de ese cáncer de mama y a su vez de reducción del riesgo de la mama contralateral. Pero la mayoría de las consultas se pueden poner a medio plazo y ahí ya también incluso tenemos preferentes en las que necesitamos saberlo porque hay tratamientos que pueden ser útiles y que van a ser necesarios para la paciente afectada de cáncer de mama.
Para la persona sana, pues quizá el tiempo de espera sería más largo, pero también se les atiende. ¿Cómo resolver esta situación que tenemos de embudo, de tanta necesidad por todos los cambios que tenemos ahora? Pues poner en activo circuitos rápidos con esa información de necesidad rápida, o la formación de más especialistas, sobre todo pues oncólogos médicos, que son los que van a necesitar esta información para tomar decisiones, que se formen en asesoramiento genético y hagan una primera consulta que se llama mainstreaming, y luego remitir a la paciente a la unidad si ha salido un resultado positivo. Como conclusión, pues el asesoramiento genético tiene unas implicaciones muy importantes en la paciente que tiene un cáncer de mama por sus aspectos de pronóstico, predicción de respuesta, decisiones terapéuticas, el diagnóstico precoz o la prevención de segundos cánceres o incluso opciones reproductivas, pero también, como estamos hablando, de los familiares para esa predicción de riesgo, diagnóstico precoz y prevención, y también las opciones reproductivas. Pero todo tiene unas implicaciones también psicológicas, y eso hay que tener en cuenta a la hora de informar, de asesorar, cómo manejar esa información para conseguir que la persona pues, no se sienta mal. Estos aspectos son difíciles de comprender, se crea incertidumbre, preocupación, ansiedad o incluso culpabilidad de poder transmitir a los hijos esta situación de que puedan tener en un futuro un cáncer por culpa de que ellos tienen esa genética. Y ese era el final de mi charla. Muchas gracias, Beatriz. Siéntate aquí con nosotros. No sé si hay alguna pregunta o comentario de la audiencia que está aquí presente. Tampoco parece que tengamos por ahora ninguno desde fuera. Vale, yo sí que me planteo muchas cosas, ¿no? Primera cuestión para Mercedes, ¿no? O sea, aquí hemos estado hablando como que los profesionales le decimos a la gente que vaya a las consultas. Pero ¿tenéis la percepción de que cada vez más mujeres preguntan a la ginecóloga en este caso, ¿no? Doctora, mire, yo es que tengo estos antecedentes o he oído hablar de este tema. ¿Crees que hay una tendencia a que esto ya se está o entra dentro de la conversación en una consulta, ¿no? Sí, definitivamente sí. Y ahí es donde he comentado el efecto Angelina, que hay que desescalarlo, porque claro, ya piensan que todas son como Angelina. Pero sí que creo que son las mujeres ahora las que están pidiendo información sobre el tema. Y esto es buenísimo. Lo que ocurre es que ahí tenemos que tener mucha cautela en esa información que demos nosotros, en esa respuesta, porque lo habitual, la sensación que tengo yo, es que la que pregunta magnifica. O sea, piensa que su madre tuvo cáncer a los 60 años y entonces yo voy a tener cáncer. Pero por supuesto que sí, cada vez la información fluye más y a mí me parece una buena noticia. Beatriz, has hablado de las calculadoras. Quizá la gente más joven es más de calculadora. Yo cuando veo a mis residentes todos tienen ahí, todas las historias son súper de calculadoras de todas las cosas, pero los que somos ya un poquito más talluditos somos más de ojo clínico, ¿no? ¿Usáis, y esto es una pregunta quizá para las dos, ¿no? Tú como lo has sacado, empezamos por ti si quieres, el uso de las calculadoras, ¿no? Es decir, ¿lo hacéis de manera rutinaria para calcular qué riesgo tiene una persona de tener una mutación o de tener un cáncer? ¿Lo hacéis solo en situaciones en las que te quedan dudas y entonces lo aplico o no lo utilizáis? Es decir, ¿os dejáis llevar por el expertise y por esto? Bueno, yo lo utilizo sobre todo en aquellas situaciones en que después del estudio genético no hay nada, pero sigue habiendo ese mar de fondo de la historia familiar. Entonces sí que ayuda mucho en ese sentido, porque da esa estimación de riesgo y además incluso pues para explicarle a la persona pues que a lo mejor es menos riesgo del que piensa, ¿no? Esas cifras, el poder utilizar esas gráficas les puede de alguna manera dar esa sensación, o incluso al contrario, ¿no? Pues es una persona que no tiene antecedentes tanto y sin embargo pues tiene una historia personal de haber tomado anticonceptivos orales muchos años o tener una densidad mamaria grado C o grado D de las clasificaciones, que eso de por sí es un factor de riesgo individual que no tiene, pero en tanto eso lo que hago es para explicárselo a la persona.
Mira, genéticamente no hemos identificado nada, sin embargo, en tu caso, por esta situación, pues es así. Y luego también la utilizo en esos casos en que no hay familiar vivo posible que pudiéramos intentar proponerle hacer el estudio genético, que han fallecido todas, pues también pues para calcular esas probabilidades familiares y también para hacerle una estimación de riesgo a la persona sana y, bueno, dar ese paso. Yo en algunos casos ya he hecho estudio en persona sana, ¿vale? Y, bueno, pues sí que aporta. Para mí sí. Todos los casos no lo hago. No, yo no las utilizo en el día a día porque tampoco es mi área de experiencia y sobre todo porque me planteo que si yo hago un cálculo de riesgo debería poder darle una posibilidad de estudio. Me parece que se queda un poco fuera de mi ámbito de actuación, ¿no? Porque a veces estas herramientas que parece que están muy accesibles, pero son como un arma de doble filo. Si yo como ginecóloga tengo a la paciente delante y me meto un poquito en camisa de 11 varas, lo mismo me sale un riesgo y luego pues hasta que la vean, no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo me quedaría un paso atrás de la calculadora como ginecóloga. Bueno, yo creo que el tema de la calculadora lo que permite al final también es poder homogeneizar a la población, ¿no? Es decir, las calculadoras tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero está claro que si se la aplicamos a todos, podremos tener en nuestro entorno un conocimiento un poquito mejor de si realmente el 10% de riesgo es para nuestra población, es un 10%, luego cuando hacemos los test no encontramos nada, ¿no? Sí. Esto está basado en poblaciones muy concretas y a veces esto nos deja un poco, deberíamos hacer nuestros propios estudios, ¿no? Y esto es así. Yo no sé, porque tenemos en la sala a un representante de AMO. Yo no sé, lo digo como tú eres la voz, ¿no?, de las pacientes y de las personas que tienen alteraciones o cáncer hereditario de mama. ¿Qué opinas sobre este tema? Es decir, ¿crees que la información, en relación con lo que han comentado las dos doctoras, ¿no?, es decir, esto se produce o vuestro retorno que os cuentan las pacientes, ¿esto es real en las consultas o son anécdotas el hacerlo como lo de ellas han dicho que se haga? ¿Cuál es? Sí, en primer lugar agradecer evidentemente que me deis voz y quería apuntar que sí, realmente es así, si bien ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Es verdad, nosotros además personalmente vivimos la noticia de que mi mujer era portadora justo con Angelina Jolie, ¿no? Y eso nos ayudó a que nuestras amistades, nuestro entorno entendiera de qué estábamos hablando. Porque imaginaros que una persona se tiene que someter a una mastectomía y el entorno desconoce por qué, ¿no? Es como muy radical, ¿no? Entonces, no solamente nos entendieron, sino que vale, ¿no?, ahora estamos contigo, ahora entendemos todo lo que te va a pasar. A partir de ahí ha evolucionado todo muchísimo. Hasta el punto que creemos que ahora justamente necesitamos que lo que estáis comentando, que es tal cual, se expanda a la sociedad, porque ahora hay mucho gurú y mucha gente que sabe más de la cuenta y hacen malinterpretación, ¿no? O sea, si antes os necesitábamos para que nos informarais, ahora os necesitamos para que nos validéis. Entonces, sí, es efectivamente. O sea, yo he ido tomando notas, espero que cuando estamos hablando de pacientes, evidentemente, hablamos en otro lenguaje para que lo entiendan, pero os queremos también agradecer que cada vez es más estrecha esa relación y realmente os empezamos a entender más y necesitamos entenderos, pero totalmente. O sea, a nosotros, yo creo que las pacientes no tenemos que saber que existen las calculadoras porque si no iríamos a calcularlos, ¿vale? Entonces, ese es el poder de la información que ahora tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, ahí os pediremos siempre que validéis, que nos llevéis y, bueno, y además agradecer, realmente yo llevo años en todo esto, también estoy viendo cómo ha evolucionado, gracias a vosotros, y vamos, os animamos que sigáis así, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un comentario, y esto ya casi más que para vosotras dos, que por supuesto quiero vuestro comentario, está abierto a cualquiera de los profesionales que está en la sala. Dice, y leo textualmente, dice, también es una solución para visitas urgentes y reducir listas de espera la contratación de asesores genéticos capacitados a realizar pretest y posttest. ¿Queréis comentar algo un poco en relación con, claro, la situación en nuestro país, ¿no? Yo creo que hay que meterlo en nuestra situación, ¿no?, laboral y... Claro, a ver, ahora mismo, a fecha de hoy, la figura del asesor genético solo existe en Cataluña, donde tienen ya establecido unos planes de formación, suele ser un máster,
y se accede a través de profesiones sanitarias relacionadas. Pueden ser médicos, pueden ser biólogos, enfermeras, incluso psicólogos, y bueno, es un máster con mucha calidad y muy adecuado, y precisamente pues en Cataluña los hospitales tienen la posibilidad de contratar asesores genéticos. En el resto de España, bueno, pues yo en el medio en que estoy, que es la Comunidad Valenciana, ya te digo yo que no tenemos esa posibilidad, esa figura no existe, y la figura de asesoramiento la hace el médico, la enfermera también ayuda, pero no tenemos. Y efectivamente, pues sí que sería o como un nivel intermedio que podría también ayudar a desbloquear esa gran demanda que tenemos y nos permitiría también pues, tener unos resultados como más eficaces. Ojalá dentro de la ordenación de las profesiones sanitarias en un futuro pues, exista esa figura reconocida que nos va a ser muy útil y además con lo que nos viene, porque estamos hablando de cáncer hereditario, pero enfermedades genéticas hereditarias hay muchas y en otros aspectos de enfermedades neurológicas, cardiológicas, que también pues, se va a necesitar de esa figura, porque no todos los hospitales puede haber a lo mejor un cardiólogo que tenga interés por esa patología para formarse en ella y es muy necesario alguien que tenga la formación adecuada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Sí. Sí, últimamente nos encontramos, no sé si es por cambio generacional, donde tenemos mucha más demanda para ayudar a explicar a los hijos que pueden ser portadores. Es decir, yo creo que como hace 20 años no sabíamos si las abuelas lo eran, ahora claro, hay mucha madre de 40, 50 años con críos ya de 20 o niñas de 18, 20, entonces no sé si lo habéis percibido en las consultas y os están demandando, nosotros lo estamos recibiendo ahora, ¿eh? O sea, nuestro es cómo, ya no decirle que es, simplemente decirles que pueden ser, para que se hagan el estudio, ¿eh? No estamos hablando de, no sé si lo habéis percibido. Sí, yo eso en la consulta de ginecología se percibe la madre portadora que tiene hijos y que te dice, bueno, ¿y esto cómo se lo digo a mis hijos? ¿Y cuándo? Entonces, yo lo que les aconsejo es que sea algo de lo que se vaya hablando, porque creo que los hijos tienen derecho a saberlo, que sabemos que por ley, corrígeme, que ellos se pueden hacer el estudio genético a partir de los 18 si quisieran, ¿no? O por ahí. Bueno, pueden hacerlo antes. Es relativo. Pueden hacerlo antes. Existe un menor de edad que tiene maduro, capacidad de 16, consentir. a partir de 16. El tema, perdona, de Mercedes, es qué necesidad tiene un menor de saber eso. Yo tampoco lo creo. Yo lo que Sobre sí que todo en cáncer de mama. Sí, ¿no? yo lo que les insisto mucho es en, mira, esta es la oportunidad de oro para fomentar los hábitos saludables. Es decir, mira, tu familia es muy buena, la mejor que te ha tocado, que es la que tienes, pero aquí podemos tener una peguita, pero depende mucho también de qué haces tú con tu genética. Y entonces empezar a meter ahí la importancia de no fumar, la importancia de no hay cantidad de alcohol sana, encima en un colectivo que tenemos ahora de adolescentes donde los consumos son tremendos, vida sana, yo es un poco se lo vehiculizo por ahí, más que por el hecho de saber la mutación en sí misma. En relación con esto de los menores, simplemente a mí me ha ocurrido en un caso, pero sí que la verdad es que me hizo recapacitar mucho. Es una familia que se hizo el estudio genético, una menor. La chica aceptó y pasado el tiempo se generó una situación de dinámica familiar compleja porque la chica acusaba a sus padres de por qué le hicieron un estudio cuando era menor de edad. Claro. Que ella ahora se ha dado cuenta de que no quería haberse hecho el estudio genético. Entonces, es muy importante ya no solo por un tema, vamos a llamar, legalista, sino por el grado de madurez de las personas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, yo creo que esto nos pasa a todos. Yo tengo familias que me traen a su hija con el día del cumpleaños. Sí. Entonces, el día del 18 cumpleaños. Entonces, lo primero que te planteas esto es que tú no has sabido comunicar a esa familia correctamente el tema de la edad, de la madurez. Dice, pues si no, no tendría que haber aparecido aquí hoy. Tú bromeas, quitas hierro, pues mira, mejor habré regalado otra cosa, ¿no? Intentas un poco bajar el nivel de ansiedad porque es terrorífico, ¿no? Y la niña, pues muchas veces con una cara asustada, ¿no? Pero sí que ahí entra, luego veremos el tema, ¿no? También de comunicación, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que aprender muchísimo porque en la facultad nos enseñan a comunicar y poco con los enfermos y casi nada con los sanos.
y menos con los sanos que están en riesgo de ser enfermos, ¿no? Que es un grupo muy especial. Entonces, yo creo que este es un tema que desde las facultades se tiene que abordar. Ya hay algunas facultades, yo doy clases en la Complutense, tenemos una asignatura de asesoramiento genético específico para los alumnos y rotan por las unidades de consejo genético, intentamos, y casi todos te dicen cómo cambia el planteamiento conversacional con un paciente o a una persona sana, ¿no? Y les encanta. Pero, no sé, yo creo que este es un tema también que luego hablaremos, ¿no? Con el tema comunicación también, pero que tenemos también que cambiar el registro, ¿no? de este tema. Beatriz, has hablado del tema mainstream, ¿no? Que ahora mismo, o sea, esto nos lo dicen hace 4 años y nos reímos de risa, ¿no? De que en la consulta de consejo genético vamos a tener urgencias. Pero sí, nos llaman nuestros compañeros que lleva la mama, que lleva el ovario, que lleva tal, diciendo, oye, mira, que es que estoy viendo una señora que me ha venido de la calle, está ya acabando tratamiento adyuvante y es que lo necesito saber ya, pues si le tengo que poner un inhibidor PARP o tengo que cambiar a otra línea y todos corriendo allí para asesoramiento genético, ¿no? Sí. Es una cosa que no nos planteábamos nunca en la vida. No sé, ¿qué impacto tiene este tipo de... que tienes un volumen cada vez más creciente? Efectivamente, es lo que he intentado poner en esa figura de ese embudo, ¿no? Que pues esa figura hace unos años era casos ordinarios. Y ahora pues lo que tenemos es esa necesidad por esa decisión terapéutica. A veces un poco también por lo que decíamos de la comunicación, a veces un poco también es provocada por el propio especialista que quiere tomar esa decisión. Es el que toma ya ese, si te sale genético te voy a quitar las mamas, ¿no? Vienen, y eso pues yo he recibido a algunas mujeres jóvenes aterradas. Hemos hecho el estudio, pero vamos, cuando yo hago el asesoramiento genético, pues intento hacer eso, decir, bueno, a ver, te ha dicho lo de la cirugía, pero esa no es tu única opción. Pues vamos a ver primero si es verdad que tienes una susceptibilidad genética y luego si ese riesgo realmente te merece la pena o tú en ti misma por cómo vas a vivir la posibilidad de tener otro tumor el día de mañana o por cómo vas a vivir esa necesidad de vigilancias o no, tomas la decisión de la cirugía. Pero yo siempre le digo lo mismo. Les pregunto, ¿qué te han dicho? Que si me sale positivo me quitan las mamas. Vienen con ese mensaje. Probablemente no se lo han dicho así, pero vienen con ese mensaje. Y yo siempre digo, eso será si tú quieres. Y así empezamos a hablar, rompemos un poquito el fuego, hablamos de todos los aspectos y así es la mejor manera de que tengan toda la información. Y efectivamente, pues igual que también, esa es otra cosa, en mujer joven lo puedo, entre comillas, entender, que tengamos esa inquietud, pero ya mujeres mayores, yo no sé, tú Pedro, con 60, con 65 años, eso que no es vienen mayor. Perdón, Beatriz, sí. No. Madura joven. Exactamente. Maduras jóvenes, con esos 60 ya cumplidos, en el que les han planteado hacer una mastectomía profiláctica. El otro día yo vi una señora que tenía ya 68 años y ya le dije, mire, vamos a ver, la edad media o la expectativa de vida media de la mujer española está en el 86, 88 años. Usted tiene ya 60 y muchos. La probabilidad o el riesgo que tiene, pues sí que puede tener otro tumor, pero no le quedan años por vivir como para que tenga ese tumor. Y esta cirugía de mastectomía con su reconstrucción es una cirugía dura. Hay que pasarla. Entonces, entonces reflexionan y entonces yo vuelvo a decir, mire, no, esto es una opción y usted tiene esta otra alternativa. Eso de repasar las alternativas es lo mejor. El tema de las cirugías, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Yo quizá aquí, por apuntar, de ser la del otro lado, porque yo hago también cirugía mamaria, sí que es verdad que hay veces que te viene una paciente con un diagnóstico reciente que cumple criterios. A mí lo que sí que me parece importante es informarle. Pero yo le digo, mira, aquí estamos para tratar el problema que tú tienes ahora. Esto es algo que está ahí. Y entonces, ¿te sientes capaz de asumir este resultado ahora? Muchas me dicen que no, porque dicen, o sea, bastante tengo cáncer, tengo tal. Creo que tenemos que informar siempre, pero esa sensación de te hago el estudio porque te vas a hacer una mastectomía bilateral es un mensaje tremendamente dañino. Porque... Luego lo haremos en la siguiente mesa, pero ya hay trabajos que demuestran que en función del momento que tú haces el asesoramiento a una persona recién diagnosticada, la tasa de cirugías bilaterales se dispara.
Es decir, tú tienes una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer y dices que puede tener una mutación, te dices que le hagas el estudio y si da positivo, tienes un 80% de gente que se va a acabar haciendo una mastectomía lateral porque la pillas en un momento muy sensible, ¿no? Claro. Y luego hay trabajos que demuestran que cuando lo haces después, algunas no se hubiesen hecho la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comentaremos luego. Para acabar ya en esta mesa, espera, parece que hay una pregunta. Vamos a ver. Vale. Hay una pregunta que dice, entonces, ¿a qué edad nos planteamos realizar el estudio genético? Bueno, yo creo que en adultas, ¿no? Sí, entiendo ¿Cómo? que se refiere a jóvenes, ¿no? Entiendo que va A por los la hijos. pregunta de la edad. Sí, Bueno, sí. a ver, yo lo que hago habitualmente y que lo he aprendido con el tiempo. Yo llevo ya muchos años en esto también y al principio pues teníamos como ese modelo, plantilla, el estudio genético, sus hijos, cuando sean mayores de edad y lo deseen. Y ya dices, eso no queda bien. Entonces, yo lo que intento es ponerles en visión de que que tenga cierta madurez. Entonces, yo les hablo, primero, hombre, a los 18 probablemente estén estudiando, se estarán preparando para una profesión, a lo mejor es 21 están preparando posiciones, no es momento. Siempre, lógicamente, mirando la historia familiar. Claro. Si hay casos jóvenes, lógicamente, ahí tienes que adelantarlo, pero si hay los casos que no son en los 10 años, en la treintena, pues te puedes plantear que pueden perfectamente esperar. Entonces, yo les propongo hacerlo entre los 25 y 30 años de edad. Suficiente para haber superado ya esa transición de adolescencia a adulto, esa situación vital, tienes estudios, tienes un futuro, te buscas, a lo mejor empiezas también a tener posibilidades de tener pareja. Y sobre todo les digo que no tanto ya porque sea necesario tener esas decisiones de cirugías o tal, sino incluso también pues, por lo que has comentado tú de la posibilidad del diagnóstico preimplantacional, ¿no? Que si ya a esa edad tienen pareja y desean tener hijos, pues ese sería también una buena información en los genes de alta penetrancia, en los cuales sí que está establecido y reconocido por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida hacerlo, ¿no? Entonces yo les pongo, en todos los informes lo pongo, aconsejable entre los 25 y 30 años de edad. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos y vamos a continuar con nuestra paciente que ya la tenemos en la consulta con la siguiente mesa.